Bueno, aquí tenemos un circuito del capítulo 2 en el cual nos piden determinar la Bx de esta resistencia. Lo primero que vamos a hacer es sacar las resistencias equivalentes de estos dos y estos respectivamente. Aquí, como vemos, después de hacer las resistencias en paralelo aquí y aquí, y después de sumar estas y luego igual hacer paralelo aquí y aquí, nos queda una resistencia equivalente de 3.46. Ahora lo que vamos a hacer va a sacar la intensidad de cada uno. Muy bien, ahora sabemos que la intensidad que pasa por este circuito es de 0.86 amperes, como se muestra de este lado. Entonces ahora lo que queda es encontrar el voltaje de esta resistencia. Muy bien, ahora lo que hicimos después de haber sacado la intensidad es sacar la intensidad en cada una de las resistencias. Primero que nada, esta resistencia no entra porque fue la que calculamos de este lado. Y ahora bien, sacamos a través de la resistencia contraria por la intensidad entre la suma de ambas. Y eso nos da 0.412, que es la intensidad que pasa por aquí. Ahora con esa intensidad que pasa por aquí es la que llega a este lado. Y aplicamos lo mismo, la intensidad por la resistencia contraria por la suma de ambas. Y nos da un total de 0.123. Ahora, para sacar el voltaje de esta resistencia es intensidad por resistencia. Y nuestro resultado es de 8.65, perdón, de 0.865. Ahora bien, aquí tenemos la simulación que nos muestra que el voltaje es de 0.7, en nuestro nos dio 0.8, es una mínima diferencia. Muy bien, ahora vamos a hacer este circuito del capítulo 4, y perdón, el pasado era del capítulo 3, no el capítulo 2, en el cual nos pide calcular el voltaje en esta resistencia de 5 ohms, y lo que vamos a hacer va a ser aplicar nodos. Muy bien, ya al haber aplicado nodos, en el primero, por ejemplo, ponemos que entran 8 amperes más 4 amperes y la división de voltaje sobre cada una de las resistencias, que son esta resistencia de 3 y esta resistencia de 3 de acá. Tenemos nuestra primera ecuación. Para el segundo nodo tenemos que son menos 4 porque de este nodo salen 4 amperes, nuestras divisiones, y tenemos nuestra segunda ecuación. Y para el tercer nodo que está acá ponemos igual que son menos 5 porque están saliendo de este lado, y tenemos las divisiones de los voltajes y tenemos nuestra tercera ecuación. Lo metemos a nuestra calculadora y nos da estos voltajes. Ahora bien, aquí tenemos la simulación con los amperajes correspondientes, las resistencias y nuestro voltaje en la resistencia número 5. Muy bien, para el siguiente circuito del capítulo número 5 nos pide un circuito abierto y nos piden 3 puntos. El primero es calcular la resistencia de Thevenin. Muy bien, aquí en este primero igual aplicamos para estas dos resistencias que están en paralelo. 4 por 3 entre la suma de las resistencias nos da 1.714. Después estas dos quedan en serie con estas otras dos, por lo tanto le sumamos 3 de estas dos de aquí, y aquí es donde tenemos 4.714 nuestra resistencia de Thevenin. Ahora bien, vamos a hacer este punto B, que dice que conectemos una fuente de 1 ampere de este lado. Muy bien, ahora en este comprobamos que conectando una fuente de 1 ampere tenemos nuestra resistencia equivalente, que fue de 4.714, nuestra fuente de 1 ampere. Hacemos por voltaje, que es intensidad por resistencia, nos da esto por 1, lo mismo. Y luego para nuestra resistencia de Thevenin tenemos el voltaje sobre la resistencia, perdón, voltaje sobre la intensidad, nos da una resistencia de 4.714, la misma de nuestro primer punto A. Y ahora bien, vamos a comprobarlo con el punto C conectando una fuente de 1 volt. Muy bien, aquí por último tenemos nuestro último circuito conectando una fuente de 1 volt. Sacamos la intensidad, que es voltaje sobre resistencia, nos da de 0.12 amperes. Y ahora para la resistencia tenemos voltaje sobre intensidad, que es hacer este mismo paso, y tenemos 4.716. Varía en este último decimal porque por el uso de los decimales, pero aquí comprobamos que tenemos la misma resistencia para todos. Muy bien, ahora en este circuito del capítulo número 8 nos pide sacar el voltaje de este condensador aquí, y lo que vamos a aplicar va a ser las fórmulas que tenemos dadas anteriormente. Bueno, primero que todo vamos a determinar de nuestra ecuación que tenemos. Tiene dos partes, que es la de carga y descarga. En este caso vamos a usar la de descarga porque el condensador, cuando esté conectado para acá, va a estar descargándose, ya que no va a tener una fuente de voltaje de este lado. Muy bien, ahora tenemos en un tiempo menor a 0
no tenemos conectada esta resistencia de 82K, perdón, esta es de 21K. Muy bien. Ahora entonces tenemos nuestro condensador de 12 milifaradios de 21K y nuestro voltaje de 20. Por lo tanto, vamos a determinar que el voltaje de nuestro condensador en un tiempo menor a 0 va a ser igual a 20 volts. Y ahora vamos a hacerlo en tiempo mayor a 0. Muy bien, ahora retomando nuestra ecuación, nuestra primera ecuación, que es la de descarga, tenemos que es voltaje inicial E a la menos T sobre la resistencia por el condensador. Aquí tenemos nuestros 20 volts y nuestra resistencia por nuestro condensador nos da un resultado de 984. Por lo tanto, esta es nuestra ecuación para cualquier tiempo, para sacar nuestro voltaje en cualquier tiempo del condensador. Ahora en nuestro problema nos pide sacar el voltaje en 100 segundos, en 984 y en 1236. Lo primero que notamos es que en 100 segundos tiene 18.067. Obviamente en 984 tendría que tener menos que en 100 segundos y nos da un resultado de 7.357. Asimismo, teniendo un tiempo de 1236 segundos, todavía tendría que ser menor, por lo que nos da 5.697. Ahora bien, tenemos este problema del capítulo número 9, en el cual nos pide determinar la ecuación del voltaje. Y bueno, esta corriente nos la da en función de t. Aquí lo tenemos, entonces vamos a empezar haciendo lo mismo que hicimos la vez pasada, haciendo nuestro circuito en un tiempo menor a 0 cuando este switch está abierto y en tiempo mayor a 0 para determinar nuestra ecuación completa. Muy bien, aquí ahora hicimos nuestro circuito en un tiempo menor a 0. Como este es 3U en menos t, sabemos que son 3 amperes en un tiempo menor a 0. Aquí hicimos cortocircuito, aquí dejamos esto así nada más. Y para calcular nuestra intensidad en nuestro inductor, lo que hicimos fue hacer lo mismo que hicimos en veces pasadas, tener nuestra intensidad por nuestra resistencia contraria entre la suma de nuestras resistencias. Ahora bien, aquí tenemos que nuestra resistencia de 48, que es que va a ser nuestra intensidad del inductor, va a ser 1 ampere. Por lo tanto, tenemos que nuestro voltaje en el condensador, que es de este lado, va a ser 48 volts en un tiempo menor a 0, y nuestra intensidad en el capacitor acá, el inductor va a ser 1 ampere, y asimismo se va a conservar para un tiempo mayor a 0 en estos dos. Ahora vamos a hacer nuestro circuito con un tiempo mayor a 0. Muy bien, ahora para un tiempo mayor a 0 ya no contamos esta resistencia porque se conectó a este cable, por lo tanto se elimina. Y entonces aquí tenemos nuestro capacitor, nuestro inductor y nuestra resistencia. Ahora bien, si quitamos esta resistencia, notamos que estos están en paralelo, por lo tanto con nuestras fórmulas que ya previamente dadas, tenemos que alfa va a ser igual a 1 sobre 2RC, que nos da un número de 5, y W, que es igual a 1 sobre raíz de LC, que es igual a 4.89. Aquí notamos que alfa es mayor a omega, por lo tanto vamos a tener una respuesta sobreamortiguada. Ahora bien, para esta respuesta sobreamortiguada tenemos esta ecuación para nuestro voltaje, y bueno, para sacar nuestras heces de los exponenciales tenemos la fórmula de segundo grado, lo ponemos en nuestra calculadora y nos dan estos resultados. Sustituimos aquí en nuestra fórmula original, lo hacemos para un tiempo igual a 0, como dijimos antes, para un tiempo igual a 0 nuestro voltaje es igual a 48 que tenemos aquí para nuestra primera ecuación. Ahora, para sacar nuestras variables, igual que en ecuaciones diferenciales, vamos a derivar nuestras ecuaciones, y aquí tenemos que para nuestra derivada del voltaje con respecto al tiempo es lo mismo que tener nuestra intensidad del capacitor en un tiempo 0 que ya habíamos puesto acá sobre nuestro capacitor. Esto nos da un resultado de menos 7.20 si ya hacemos la división de 1 entre 1 sobre 240. Ahora bien, aquí tenemos menos 720 igual a nuestra derivada de esto, que tenemos que, bueno, la exponencial de la derivada se multiplica por nuestros coeficientes indeterminados. Tenemos nuestra segunda ecuación, lo metemos igual a nuestra calculadora, nos da estos resultados. Y ahora retomando nuestra ecuación principal, tenemos que nuestro voltaje en cualquier tiempo va a ser igual al resultado de A1, que es menos 205.8 E a la menos lo que ya habíamos sacado previamente, menos 3.95 T,
más 253.77 E a la menos 6.04T. Entonces, si nos pidieran calcular el voltaje en cualquier tiempo, ya podríamos saberlo simplemente sustituyendo en esta forma. Y bueno, eso es todo.